¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las invenciones que, literal, cambiaron el juego para la humanidad, la escritura. Vamos a ver cómo fue que pasamos de hacer dibujitos a poder registrar la historia y cómo esta herramienta, transformó la civilización para siempre. A ver, piensen en esto un momento. ¿Cómo le haces para administrar una ciudad con miles y miles de personas? ¿Cómo cobras impuestos? ¿O cómo dejas claras las leyes para todos? ¿Y el comercio? Ese era el problemón que tenían las primeras grandes sociedades. Y es que la memoria humana es increíble, sí, pero tiene un límite. Conforme las aldeas se convertían en ciudades gigantes allá en Mesopotamia, pues se volvió imposible acordarse de todo. Hacía falta algo más, ¿no? Algo externo, que se quedara ahí fijo y que fuera confiable. La pura necesidad de llevar las cuentas fue lo que de verdad encendió la mecha de esta invención. Ok, vamos a entrarle a la primera gran solución. Y ojo, no nació de la poesía ni de la religión, sino de algo mucho, mucho más terrenal, la contabilidad. Así es, en la antigua Sumeria, la necesidad de registrar quién debía qué y cuántas ovejas había dio vida a la primera forma de escritura que conocemos. El nombrecito cuneiforme viene del latín y básicamente significa en forma de cuña. Era un sistema súper ingenioso. Usaban una especie de pluma de caña para hacer presiones sobre arcilla fresca, y así dejaban estas marquitas con forma de cuña. Imagínense, se usó por más de 3000 años para escribir un montón de idiomas diferentes. Y la lógica de cómo llegaron a esto es fascinante de verdad. No fue que un día alguien se despertó y dijo, voy a inventar la escritura. Para nada. Fue un proceso. Primero usaban fichitas de arcilla para representar cosas, digamos, una ficha para una oveja, otra para una jarra de aceite. Luego las metían en bolas de arcilla huecas para guardar el registro. Pero claro, para saber qué había dentro sin romperlas, empezaron a presionar las fichas por fuera. Y aquí viene el momento de genialidad. Se dieron cuenta de que ya no necesitaban las fichas de adentro, bastaba con las marcas de afuera. Y así, de esa idea tan práctica, nació la tablilla de arcilla. Aquí podemos ver una de estas tablillas. Fíjense en lo increíblemente ordenada y densa que es la información. Cada grupito de cuñas podía ser una sílaba o una idea completa. Lo mejor es que estas tablillas, una vez que las cosían, se volvían durísimas, casi como piedras. Por eso hoy tenemos cientos de miles de ellas. Y aquí es donde está el verdadero salto mortal de la escritura. Al principio era fácil. Un dibujo de un pez significaba pez. Pero ¿cómo escribes amor? O justicia. El gran avance fue empezar a usar un símbolo no por lo que se veía, sino por cómo sonaba. Por ejemplo, en sumerio, la palabra para ajo sonaba casi igual que la palabra para dar. Entonces usaron el mismo símbolo para las dos cosas. Esto, señoras y señores, abrió la puerta para poder escribir ideas abstractas y frases complejas. Una verdadera revolución. Ahora vámonos de viaje un poquito al oeste, a Egipto. Casi al mismo tiempo, otra civilización increíble desarrolló un sistema totalmente distinto. Uno que no estaba pensado tanto para la contabilidad, sino más bien para la gloria de los dioses. Y, claro, de los faraones. A diferencia de esas cuñas tan abstractas del cuneiforme, los jeroglíficos eran una belleza, súper pictóricos. Eran dibujos súper detallados de halcones, de ojos, de serpientes, de todo. Se veían espectaculares tallados en las paredes de los templos o pintados en las tumbas. Pero cuidado, no hay que dejarse engañar por los dibujitos. El sistema era súper complejo y sofisticado. Un símbolo podía ser un ideogramo, o sea, representar la idea completa, como el dibujo de un ojo para decir ojo. Pero ese mismo dibujo también podía ser un fonograma y representar solo un sonido, como un dibujo de una boca para el sonido R. Y para que no hubiera confusiones, al final de las palabras ponían unos símbolos mudos, los determinativos, que te decían si la palabra se refería a un dios, a una persona o, yo qué sé, a una acción. El propio nombre nos lo dice todo. Cuando los griegos llegaron a Egipto, mucho después, y vieron esas inscripciones en los templos, pues claro, las llamaron tallas sagradas. Para las cosas del día a día, como llevar cuentas o mandar cartas, los egipcios tenían escrituras más rápidas y sencillas, como la hierática y la demótica. Entonces, resumiendo, tenemos dos sistemas geniales, pero muy diferentes. Por un lado, el cuneiforme, abstracto, práctico, sobre arcilla, nacido del mercado. Y por el otro, los jeroglíficos, pictóricos, monumentales, sobre piedra, nacidos del templo. Ahora, imagínense que por más de 1500 años, nadie en el planeta supo cómo leer estos textos. La clave se perdió por completo. Lograr descifrarlos fue,
Fue como una de las mejores historias de detectives de todos los tiempos. Un logro intelectual brutal. Era como encontrar bibliotecas enteras, llenas de libros, pero no poder leer ni una sola palabra. Un enigma total. Hacía falta una clave, ¿saben? Un texto que estuviera escrito en un idioma conocido y al lado en el idioma misterioso. El acordeón perfecto. Y esas claves, por suerte, aparecieron. Primero, la famosísima piedra de Rosetta. Como los expertos sí sabían leer griego antiguo, Champollion pudo por fin romper el código de los jeroglíficos. Y para el cuneiforme, la clave fue la inscripción de Behistún, un relieve gigante tallado en un acantilado en Ián. Rawlinson, que literalmente se jugó la vida para copiarlo, logró descifrar primero el persa antiguo, y eso le dio la llave para entender el cuneiforme. ¡Increíble! Bueno, ya vimos cómo se inventaron y cómo las descifraron, pero ¿por qué nos importa tanto? Descifrar estos textos no fue solo un logro para académicos. Nos abrió una ventana directa al pasado. Nos permitió escuchar las voces de gente que vivió hace miles de años por primera vez. Y aquí está el punto clave, el más importante de todos. La escritura es la línea que lo divide todo. Lo que sabemos de los humanos antes de la escritura viene de la arqueología. Huesos, herramientas, pura interpretación. Eso es la prehistoria. La historia, con H mayúscula, empieza justo cuando la gente empieza a dejar por escrito sus propias historias, sus leyes, sus creencias. Es que con la escritura, de repente los imperios se pudieron administrar de forma eficiente. Las leyes ya no dependían de la memoria de alguien, estaban talladas en piedra para que todos las vieran. El conocimiento ya no se moría con la persona, se podía acumular por generaciones. Y claro, los que dominaban esta nueva tecnología, los escribas, se convirtieron en la élite, gente superpoderosa. Pero a pesar de lo geniales que eran, tanto el cuneiforme como los jeroglíficos tenían un problemita. Eran súper complicados. Necesitabas aprender cientos y cientos de símbolos. El siguiente paso en esta evolución tenía que ser, a la fuerza, una simplificación. Y así llegamos al alfabeto. La idea brillante, que probablemente tuvieron los fenicios, fue, ¿y si en vez de un símbolo por idea o por sílaba, tenemos un símbolo para cada sonido básico del habla? Con unos 20 o 30 símbolos, de repente podías escribir lo que fuera. Los griegos lo tomaron, le agregaron las vocales y de ahí, con el tiempo, salió el alfabeto latino que usamos hoy. Es que el contraste es brutal. Por un lado, la enorme complejidad y arte de los jeroglíficos. Por el otro, la elegancia y la simpleza del alfabeto. Este cambio hizo que saber leer y escribir fuera algo mucho más accesible para más gente, no solo para una élite. Básicamente, democratizó la escritura. Y para terminar, les dejo una pregunta, para pensar. Hoy en día usamos cada vez más imágenes para comunicarnos, emojis, memes, iconos de todo tipo. ¿Será que de alguna forma estamos cerrando el círculo, volviendo a una comunicación más visual, más pictórica? ¿Una especie de nuevos jeroglíficos digitales? Ahí se las dejo.